Imaginemos con el pensamiento un país distinto. Talleres donde reparar alas de colibríes. Alas de colibrí. Alas de colibrí. Todos los jueves de 19 a 20 por aquí, por la COPE. Alas de colibrí para la cruz. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Alas de Colibrí. Acá en el aire estamos con Estanislao, con Patricio y bueno, del otro lado del micrófono estamos con Luis Campos, coordinador del Observatorio Social de Derecho Social de la CTA Autónoma, compañero, amigo y un gran pensador y militante. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Gerardo, equipo, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Bueno Luis, si querés presentarte vos la tarea que haces en forma cortita para los oyentes acá de Necochea. Bueno, básicamente, a ver, vos decías, yo coordino un equipo de investigación en el ámbito de la CTA Autónoma, que funciona dentro del Instituto de Estudios y Formación. Es un espacio que básicamente produce materiales sobre relaciones laborales en general, sobre paritarias, sobre conflictos, sobre legislación laboral, y esto un poco en función de las necesidades de la CTA y de las organizaciones que forman parte de la CTA, pero también como una manera de incidir en discusiones más colectivas vinculadas al lugar del trabajo en la actualidad, y en particular de las organizaciones sindicales. Bueno Luis, nosotros este programa, que es un programa más que todo de filosofía política, pero aborda, como vos sabrás, también la realidad, la coyuntura, lo que nos está ocurriendo. La primera pregunta, en forma lo más sintética que puedas, en la reforma laboral que se aprobó dentro de la ley bases en la Cámara de Diputados, ¿cuáles ves vos los puntos más críticos hacia el mundo del trabajo en esa reforma, por ejemplo? Yo les diría que más allá de artículo por artículo y ver cuál puede ser peor o mejor, la reforma laboral es un sistema. Y es un sistema que a lo que apunta es a liberarle las manos a los empleadores para ajustar su fuerza de trabajo, es decir, la cantidad de trabajadores que tienen, de la manera más rápida y más barata posible a los cambios en la actividad económica. Es decir, si crece la actividad económica, la reforma laboral les da herramientas a los empleadores para contratar rápido, fácil, sin mayores compromisos a futuro, a trabajadores. Y si cae la actividad económica, esta reforma laboral les da herramientas para despedir rápidamente y prácticamente sin ningún costo, en algunos casos hasta gratis, con lo cual toda la incertidumbre sobre la evolución del ciclo económico se traslada sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras, que ese me parece que es un poco el tono de la reforma laboral en general. Después sí podemos, si quieren, entrar sobre cada uno de los puntos. Tal vez el más complicado de todos, el más alarmante de todos, es esta figura del trabajador independiente con colaboradores que en establecimientos o en equipos de trabajo de hasta 6 personas directamente eliminan la aplicación de los derechos laborales y plantean que se van a regir por la locación de servicios, es decir, por una relación entre autónomos, que es la forma en la cual se regulaban las relaciones de trabajo hasta el siglo XIX. Digo. Ya a partir del siglo XX el Estado se empezó a meter, empezó a discutir y a ponerle límites a estos contratos, por ejemplo, con la jornada limitada de trabajo, con una edad mínima de trabajadores para el trabajo de niños y niñas, de ponerle límites en términos de las condiciones de seguridad y higiene en los lugares de trabajo. Bueno, todo eso en esta reforma para los establecimientos de hasta 6 personas que sean dirigidos por una persona física, es decir, no aplica para personas jurídicas, desaparece. Volvemos a la regulación entre iguales del siglo XIX, lo cual es todo un contrasentido cuando de lo que se habla, lo que se plantea pomposamente es que se trata de una legislación de modernización de las relaciones laborales. Bueno, ese por ahí posiblemente sea el punto más extremo de una reforma que en conjunto es muy regresiva. Bueno, Luis, ¿qué tal? Te saluda Estanislao. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Estanislao, ¿cómo te va? Bueno, un gusto saludarte. Quería consultarte específicamente en todo esto. Básicamente, bueno, vos hablabas básicamente del empleo formal, ¿no? Esto de retrotraer las relaciones patrón-obrero.
hace 100 años atrás, pero nosotros sabemos que hay una transformación muy fuerte en el mundo del trabajo, que la demanda de fuerza de trabajo ha disminuido en todo el mundo en general, el mundo por lo menos capitalista, y tenemos un 30% de nuestros trabajadores, corregime por favor si el porcentaje no es correcto, pero es un alto porcentaje, que viven en el área de la economía popular, que son aquellos trabajadores que inventan su trabajo frente a la falta de empleabilidad. Pero yo quería preguntarte sobre la figura del monotributo social, que cuentes a la audiencia de dónde viene el monotributo social, cómo se obtuvo y si está en riesgo o no, y cuáles serían las consecuencias de retrotraer esta figura de monotributo social. Por un lado les diría que no necesariamente el trabajo está retrocediendo a nivel global. Lo que está sucediendo en las últimas décadas es un traslado de muchos puestos de trabajo de lo que era el centro de la economía mundial, es decir, Estados Unidos, Europa y sus ámbitos de influencia, dentro de los cuales entraría Argentina, hacia el nuevo centro de la economía mundial que está más en el este asiático. Si miramos la economía de China, la economía de los países del sudeste asiático, estamos viendo un crecimiento del empleo de a millones. Claro, sí, por eso, disculpame la interrupción, por eso pensaba en el mundo capitalista, uno puede hacer las lecturas que quiere, ¿no? de Asia, pero sí, va en ese sentido, sí. Sí, te escucho. Y yo creo que la economía asiática se rige por la ley del valor, con lo cual está inserta en relaciones capitalistas, más allá de que la forma de administración política sea distinta. Pero bueno, más allá de eso, yendo a la cuestión puntual del monotributo social, hoy por hoy no está claro cuál va a ser el destino de esta figura. Recordemos, fue una figura que se conquistó para darle algún tipo de cobertura a trabajadores y trabajadoras que están muy lejos del mercado formal de fuerza de trabajo. Claro. Estos trabajadores que, como ellos mismos dicen, se inventan su propio trabajo. Claro. Estamos hablando de alrededor de 600.000 personas que están inscritas en el monotributo social. Esta reforma, no necesariamente elimina el monotributo social, pero lo que terminó pasando es que se abriría un compás de 90 días para rediscutir la figura, y no está clara cuál es la intención del gobierno de qué hacer con esa figura. Pero bueno, lo cierto es que la amenaza de que se elimine es muy real, y esto dejaría sin cobertura a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que, como bien vos decías, no tienen la cobertura de convenios colectivos de trabajo, tienen niveles salariales muy inferiores a los del resto de los trabajadores, con lo cual sería un retroceso muy importante para el sector más postergado del mundo laboral. Perfecto, gracias por tu respuesta. ¿Qué tal, Luis? Te saluda Patricio. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Patricia. Bueno, mi pregunta con respecto a la reforma laboral, en el caso justamente de que se lleve adelante o termine triunfando y saliera lo peor de esto, como vos planteabas al principio en la respuesta que le diste a Gerardo, ¿cuáles serían las alternativas como lucha realmente para esta reforma laboral? O sea, desde una mirada concreta, vamos a decir, y no tanto desde una mirada tan idealista. A ver, las herramientas de lucha son un poco las que vimos hoy en todo el país. Los trabajadores, las trabajadoras. Discúlpame, o sea, en el tema laboral, o sea, cómo crear nuevas formas de trabajo realmente que puedan contrarrestar los efectos de esta reforma laboral. A eso iba. A ver, no sé bien a qué nos referimos con nuevas formas de trabajo. Como alternativas, o sea. Es que no hay muchas alternativas, al menos que sean cuantitativamente significativas. Hasta ahora, y yo dudo mucho que eso se modifique en el mediano plazo, ya no en el corto plazo, la economía argentina va a seguir rigiéndose por reglas capitalistas, va a seguir inserta en el modo de producción capitalista a nivel global, con lo cual podrán surgir alternativas, pero de una escala muy menor. Sí. Con lo cual no le quito absolutamente ningún valor, al contrario, me parecen súper importantes, el movimiento cooperativo, las propias experiencias de los trabajadores y trabajadoras que se organizan para desarrollar sus propios, para crear sus propias fuentes de trabajo,
pero esto, al menos que haya un cambio de 180 grados en la lógica del sistema, eso no va a implicar, no va a tener un impacto cuantitativo que permita resolver los problemas del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. De vuelta, como experiencias puntuales van a ser muy importantes, pero no van a ser una resolución de carácter global. La solución de carácter global, al menos hasta nuevo aviso, en Argentina está mucho más ligada a las discusiones sobre el modelo productivo y sobre el tipo de trabajo que demanda el modelo productivo. Hoy en la Argentina se sigue profundizando y se sigue consolidando algo que se inició hace ya muchas décadas, que es una tendencia a una primarización de la producción, sin mayor valor agregado. Con lo cual, si Argentina lo que va a producir en las próximas décadas es productos agropecuarios sin mayor valor agregado, energía, minería, minerales, de vuelta, sin mayor valor agregado, Sí. lo cierto es que no va a demandar mucha fuerza de trabajo y eso va a dejar a muchos trabajadores y trabajadoras por fuera de esas relaciones formales del mundo de la producción y por ende del mundo del trabajo. Y ahí, en todo caso, estas experiencias van a aparecer como más estrategias de supervivencia que estrategias de resistencia. Con lo cual, sin poner en discusión el modo de producción, desde mi perspectiva, no hay mucha visión de futuro que no sea encontrar estrategias de supervivencia que, por cierto, son muy importantes, pero que no van a permitir cuestionar integralmente el funcionamiento del sistema. Si esto que está diciendo Luis en realidad es una problemática sin cambiar el modelo de producción, el modelo de desarrollo que viene hace rato en la Argentina. Los últimos gobiernos no han logrado encontrar un cambio. O sea, se habla de que se pasó de un modelo agroexportador en los principios del siglo, después a un modelo de sustitución de importaciones que entró en crisis en los 70, y todavía, no sé cómo lo ves vos, pero no hemos encontrado un modelo que al entrar en crisis el modelo de sustitución de importaciones que generó todo la década del 70, el 80 y después el auge del neoliberalismo, Argentina no ha podido encontrar un camino en esa línea porque incluso ni las fuerzas nacionales, ni populares, ni han encontrado un camino. No sé cómo lo ves eso, pero me parece que ahí está el desafío, como lo planteas vos. Cuando yo le decía que esto viene desde hace varias décadas, me refería básicamente a las últimas 4 o 5 décadas, no a los últimos 2 o 3 gobiernos. No, claro, perfecto. Efectivamente, las discusiones sobre la estructura productiva en Argentina vienen siendo un problema, un faltante, y un tema que no se encara de manera integral desde mediados de los años 80. Y efectivamente Argentina productivamente no encontró un rumbo sostenido en los últimos 40, 50 años que le permitan tener un horizonte de previsibilidad y un horizonte de crecimiento económico sostenido, más allá incluso de las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, la economía argentina no crece en los últimos 12 años y eso es un problema obviamente para los trabajadores y las trabajadoras, pero también es un problema para las distintas fracciones del capital, que tampoco hacen grandes negocios en una economía que no crece. Obviamente siempre hay ganadores, siempre hay sectores que obtienen ganancias muy importantes, pero esta economía incluso está dejando fuera a sectores, a distintas fracciones empresarias, y ni que hablar a los pequeños comerciantes, a los pequeños industriales, que ya la venían pasando bastante mal en los últimos años y obviamente en este año también están viendo muchas de las consecuencias de la crisis descargadas sobre sus espaldas. Excelente, Luis. Mira, estamos medio con ganas de exprimirte y preguntarte muchas cosas. Te habla Stanislao de vuelta. Mira, yo tenía una pregunta que tiene que ver un poco con el contexto táctico que están teniendo las centrales obreras y quería preguntarte, de acuerdo al lugar que vos ocupás, tu percepción, tu capacidad técnica, tus estudios, tu militancia, ¿vos estás viendo que hay una irresponsabilidad acaso parcial o no, quizás una táctica, un cálculo detrás, digo, de las organizaciones gremiales, sindicales, para abordar la estrategia de lucha contra estas medidas? ¿Considerás que hay a lo mejor un poco de tibieza o no? O a lo mejor se está observando inteligentemente algo que nosotros quizá no podemos ver. Digo porque es un tema
que entre las diferentes facciones de la militancia, inclusive gente de a pie que no milita, no es activista, realmente se lo preguntan y les inquieta mucho. ¿Qué opinión te merece el contexto? Las dos huelgas generales que se llevaron adelante en los primeros 5 meses del gobierno de Javier Milei solo se explican por la crudeza de las medidas y del ajuste que llevó adelante el gobierno. Si no hubiera sido por semejante crudeza, hubiera sido prácticamente imposible que estemos hablando de 2 huelgas generales en tan poco tiempo. Correcto. Por una razón muy sencilla. Es un gobierno que fue electo democráticamente. La mayoría de la población votó a este gobierno hace poco más de 6 meses, y posiblemente la mayoría de los trabajadores de muchas de las organizaciones sindicales que hoy llamaron a la huelga general votaron a Javier Milei hace 6 meses. Correcto, sí, uno igual lo puede percibir cuando habla con algunos compañeros, sí. Con lo cual ahí hablar de tibieza cuando el movimiento obrero ya planteó 2 huelgas generales contra un gobierno que hace 6 meses fue electo por la amplia mayoría de la población, y de vuelta, posiblemente por la amplia mayoría de los afiliados de muchas organizaciones sindicales. A ver, yo no sé si le pondría ese adjetivo. Perfecto. Me parece que solo se explican las huelgas generales por el grado de avanzada del gobierno contra los trabajadores y las trabajadoras, pero que no deja de ser una encrucijada, porque bueno, es un gobierno que lo votó la mayoría de la población hace muy poco tiempo. Sin duda, sí, hay una desventaja de nosotros recibiendo los balazos, por decirlo de alguna manera. Pero en esta línea, preguntarte, ¿crees que en algún momento asomará la posibilidad de una medida mayor, quizás una huelga general indefinida o por un tiempo más extendido? ¿Sabés algo? ¿No sería prudente comentarlo? No sé. No recuerdo huelgas generales por tiempo indeterminado en la historia del movimiento sindical del último siglo, más o menos. Así excelente. No veo que estemos en condiciones de romper esa tradición, porque de vuelta, una huelga por tiempo indeterminado, a ver, la puede convocar una organización, pero la tienen que llevar adelante los trabajadores y las trabajadoras, y de vuelta, la evaluación que hacen muchas direcciones sindicales, y que yo comparto, es que los trabajadores y las trabajadoras no están dispuestos en su conjunto a llevar adelante una huelga general por tiempo indeterminado. Tiene un costo alto, hay que decirlo también, ¿no? Pero, a ver, ¿quién estaría dispuesto a hacerlo? Exacto, sí. Yo estoy intentando trasladarte un poco las inquietudes que personas diferentes me trasladan. Yo intento hacer un poco eso, para que vos Me parece que es necesario, a ver, es entendible la urgencia, es entendible la ansiedad, es entendible la incertidumbre y la angustia. Claro. Pero, de vuelta, pensar que a solo 5 meses de haber asumido un gobierno que fue electo por más de la mitad de la población en un balotaje, una organización sindical va a estar en condiciones de llamar a una huelga general por tiempo indeterminado. Me parece que ahí hay algo que falla en la evaluación del momento político. No, perfecto. Yo creo que aclara mucho lo que estás explicando. Bueno, Luis, no queríamos tampoco quitarte mucho tiempo. Se escuchan las voces del bebé también ahí, de paso, que debes estar disfrutando, y no te dejamos mucho tiempo. Pero una última pregunta en la línea de lo que vos decías, lo que estabas hablando, ¿no? En alguna medida el derecho laboral, en alguna medida, podríamos decir, entró en un marco en una relación de terceros. Estaban los empleadores, los empresarios, los trabajadores, y el derecho laboral, digamos, realizaba a través de la justicia una tarea de mediación en los conflictos. Todos estos nuevos avances sobre la ley, sobre los contratos de trabajo, los derechos laborales que vos ves, en alguna medida no deja este tercio pasar a ser un binarismo directamente y tomar de parte del derecho laboral con estas leyes de parte directa de los empleadores. ¿Se entiende la pregunta? O sea, sí, y te lo voy a responder con un ejemplo práctico. Claro. El capítulo de la reforma laboral básicamente fue escrito por estudios corporativos de grandes abogados que trabajan para las empresas más grandes del país. No son normas escritas por funcionarios de este gobierno. Son normas que escribieron los estudios corporativos de abogados que llevan la cartera de juicios de las empresas más grandes del país. Que además ya lo tenían escrito desde antes de que ganara
Javier Milei, digo, era ex Vox Populi, que era en realidad el programa de gobierno que tenían pensado para Patricia Bullrich. Así que sí, sin duda, digo, esa idea del Estado como mediador, el Estado interviniendo como un tercero en discordia, en este gobierno está absolutamente desdibujada. Estamos en un enfrentamiento mucho menos velado. De hecho, yo hace un tiempo decía, este es el gobierno más clasista de la historia. Y alguien me decía, bueno, pero el de Mauricio Macri, no, el de Mauricio Macri todavía por lo menos mantenía cierta mirada o cierta perspectiva de ser una especie de tercero, no imparcial, pero tercero al fin. En este caso no, en este caso estamos hablando de un enfrentamiento abierto entre empresarios y trabajadores, y fundamentalmente las grandes empresas, que son las que hoy básicamente tomaron control del Estado, más allá de quién sea la figura política que lleve adelante la gestión de gobierno. Claramente las iniciativas, de hecho el proyecto de ley bases, uno puede agarrar capítulo por capítulo y cada capítulo tiene un estudio de abogados atrás que representan intereses de la fracción más concentrada de capital en nuestro país. Bueno, Luis, te habla Patricio de nuevo. Mi pregunta tiene que ver con respecto al futuro, ¿no? Vamos a hablar de este tema. El futuro laboral en Argentina, con respecto a esta reforma, ¿cómo lo ves? ¿Qué realmente presentimiento tenés? ¿Qué te genera? Si no hay alguna modificación sustancial en la estructura productiva de nuestro país, y todo indica que no la va a haber, el mundo laboral va a sufrir y mucho. No vamos a un escenario donde posiblemente crezca el desempleo, vamos a un escenario donde crezcan las modalidades más precarias de contratación, y en ese sentido la reforma laboral acompaña ese proceso, acompaña y lo potencia. Así que sí, definitivamente pensando a futuro, vamos a un escenario, al menos en el corto plazo, muy problemático. ¿Qué espacio hay para el diálogo en este gobierno con respecto a esto? ¿Hay algún espacio? ¿No? ¿Cómo ves el tema del diálogo con el gobierno actual? Absolutamente nulo. De hecho, hasta hace pocos meses yo solía decir que este era el primer gobierno en casi 100 años, desde la dictadura de Uriburu, que no tenía diálogo con ninguna fracción del movimiento obrero. Incluso las peores dictaduras, Aramburu, Onganía, Videla, tuvieron diálogo con alguna fracción del movimiento obrero. A las otras fracciones la reprimían de manera extrema, llegando al caso de fusilamientos en el caso de Aramburu, o desapariciones forzadas en el caso de Videla, pero siempre mantuvieron diálogo con alguna fracción del movimiento obrero. Este gobierno, al menos hasta hace hasta hace algunas semanas, no tenía ningún tipo de diálogo con ninguna fracción del movimiento obrero, así que eso me parece que ya de por sí marca un poco el tono de la cuestión. Bueno, Luis, no te queremos quitar más tiempo. Muchísimas gracias por la posibilidad de haber estado dialogando con vos. Por ahí te vamos a volver a molestar en algún otro momento de estos tiempos. Por supuesto. Y te agradecemos la claridad de los conceptos y quizás una última cortita. ¿Cómo se vivió el paro hoy en Buenos Aires? ¿Cómo sentís que se sintió? Nosotros que somos una ciudad bastante burguesa, complicada, Necochea, se sintió, negocios cerrados, hubo bastante gente concentrando y marchando, y bueno, no sé cómo se habrá vivido esto en Capital, y te dejo acá con eso. Fue bastante fuerte, se sintió mucho, incluso a pesar de que hubo más transporte público del que originalmente se pensaba, pero por ejemplo, ver algunos colectivos circulando y que estuvieran prácticamente vacíos fue toda una novedad. Era algo que no se solía ver en huelgas generales. Y hubo algo de movimiento de gente, pero les diría muy menor. Sí, me parece que fue un paro bastante contundente. Bueno, Luis, un abrazo grande. Y de paso recomendamos el título de tu libro, tu último libro, que se llama La Fortaleza, de la editorial Imago Mundi, que está a la venta en las librerías, y que no sé si lo presentarás en la Feria del Libro, pero bueno, recomendar ese libro, que me parece que es un aporte importante a la historia de la lucha de los movimientos trabajadores, ¿no? Bueno, dale, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes acá charlando un rato sobre lo que nos está pasando. El placer es nuestro, Luis. Gracias. Bueno, espero que hayan podido estar escuchando, y si no, que se sumen ahora a la COPE a través de la www.fmcooperativa.com.ar. Están los teléfonos si se quieren comunicar con nosotros, el 49 80 47.
Queremos decirle, bueno, que dentro de la COPE estamos en la tarea de poder solucionar el problema que no nos permite salir al aire por la antena. Se está buscando esa solución y yo creo que vamos a llegar en el transcurso de la semana que viene, vamos a estar al aire de forma en la antena. Soy optimista, trato de ser optimista en ese marco. Se ríe Valentín desde el otro lado, sí. Pero bueno, es lo que hay. Sino que compartan por WhatsApp, ¿no?, en la página web, y que las personas vayan circulando un poquito. Resistimos por ahí. Y bueno, ahora en la segunda parte del programa vamos a abordar con Estanislao y con Patricio este diálogo que tuvimos con Luis Campos, que aportó, creo, una visión muy clara de lo que es la reforma laboral y lo que él ve como perspectiva en el futuro para el país, lo cual no es muy optimista. O sea, realmente estamos frente a un gobierno que no tiene voluntad de diálogo. Y yo creo que el objetivo central que todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles, de la población en general, el objetivo nuestro sigue siendo en esto poder voltear el decreto 70-2023 y poder voltear esta ley, porque si no el futuro nuestro es muy negro, muy oscuro, y eso va a ir complicando día a día la posibilidad de después de recuperar las bases reales de construcción de un país, que no son las leyes bases que plantea mi ley, ¿no? Que roba una palabra, bases, que tiene tanto que ver con la historia constitucional argentina. Y bueno, ahora pasamos a la tanda y volvemos en 5 minutos. Alas de colibrí. Un espacio de encuentro. Bueno, hemos vuelto y con varias reflexiones. Yo lo estaba escuchando a Luis Ocampo, lo voy a Luis apodar Campos. de Campos. No, Luis Campos. Luis Campos. Bueno, ya le cambié el nombre. Escuchaba otro en realidad yo. Bueno, y bueno, le voy a poner Luis Capo. Ahí me gustó más, porque la verdad que se nota una erudición extraordinaria. Creo que puso bien entre paréntesis, sólidamente, con esta cosa de tener perspectiva histórica, el tema de algunas tesituras aceleracionistas, hiperventiladas, en mi opinión, que vienen muy de la mano del progresismo y muy de la mano de lo que llamamos la izquierda, entre comillas, por lo menos para mí. Y me gustó mucho algo que dijo vinculado al crecimiento de la empleabilidad en los países del Oriente Asiático, que bueno, tienen gestiones de Estado que yo por lo menos las veo más positivas, que para mí es discutible, por supuesto, para la audiencia, para los presentes acá también, van orientadas hacia el socialismo, y me hacen acordar a un texto maravilloso de Carlos Marx, que es la crítica al programa de Gotha, en donde él dice que el comunismo que él propone no es un comunismo basado en las ideas que se implanta en el aire, sino que parte de la realidad y arrastra contradicciones y elementos del pasado, parte de la realidad, de modo tal que, digamos, cuando él hablaba del tema del valor de mercado y que mientras haya, digamos, valoración de mercado del trabajo y demás, uno está situado en el capitalismo, pero es que, claro, uno no puede construir ninguna alternativa si no parte de lo que ya existe. Así que nada, me gustaba mucho escucharlo, la verdad me generó mucho gusto. Y dijo algo que, analizado fríamente, es de una gravedad tremenda. Es como casi plantea que de aprobarse esta ley y de avanzar las características de por quién está elaborada la ley, vamos hacia una desaparición paulatina del derecho del trabajo, del derecho laboral. No va a tener sentido ese juego de rol que tenía la justicia laboral, representando al Estado para arbitrar el conflicto entre empresarios y trabajadores. O sea, eso es terrible, porque de una escena en que podemos hablar de tridimensional, con 3 actores sentados y uno que buscaba en alguna medida estar por encima de las partes y no estar a favor de ninguna de las otras, pasamos a una escena binaria donde todo el poder del económico se siente respaldado por este Estado de derecha, y directamente el trabajador queda solo y aislado en esa lucha con eso. Eso me parece uno de los temas más graves, que en función de lo que le preguntó Patricio, o sea, cómo ves el futuro, en alguna medida él habló de un futuro bastante negro en la posibilidad de las relaciones y las conflictividades que se puedan dar en el marco de esta ley. Yo creo que esto hay que tenerlo muy presente, porque nos faltó tiempo, porque siempre los reportajes cuestan por la radio, pero
en el RIGI, que es el régimen impositivo para las grandes inversiones, que también se aprueba en paralelo a esta reforma de la ley laboral, en la ley bases, plantea algo que es muy grave, o sea, la total posibilidad para aquellos que inviertan más de 200 millones de dólares de entrar en la Argentina, de extraer las riquezas de Argentina sin pagar impuestos, sin pagar regalías, no generando este tipo de inversiones, generalmente gran cantidad de empleos. Lo hemos vivido incluso con Vaca Muerta, que es una experiencia que ya habla. Vaca Muerta, cuando se instala, se pensaba que iba a generar gran cantidad de empleos y en realidad hasta se instaló todo un pueblo girando a Vaca Muerta, fue gente hasta allá, y la cantidad de empleo que se genera no es tan grande, y el daño que producen determinado tipo de extracciones en el modelo extractivista que tenemos en este momento es muy grande para el medio ambiente, para las poblaciones en general, y generalmente pasa que estas empresas se van, extraen la riqueza. Claro. Y entonces yo pensaba, realmente, en algunas cosas estamos antes de 1900 volviendo en el derecho laboral. Sí. Y en lo otro, cada vez más volvemos al 1500, cuando vinieron los conquistadores, extraían la riqueza. Sí, te diría que no es algo demasiado nuevo. No, pero que este modelo como que se sigue prolongando en el tiempo. Sí. Y esto nos tiene que hacer pensar cómo resistir con inteligencia, ¿no? Sí. Cómo resistir con la inteligencia, como hablábamos en el anterior programa cuando hablamos de cómo lo hacían los pueblos originarios con ese concepto de fagocitación, de qué tomar de todo esto que nos viene y cómo resistir de alguna manera con inteligencia para por lo menos dejar un núcleo. Yo creo que yo no soy en general optimista por naturaleza, pero sí creo que cuando se conserva un núcleo muy fuerte dentro de la sociedad que sabe que acá hay que resistir con inteligencia, y resistir con inteligencia es poner en cuestión la pregunta que vos le hiciste: ¿en qué medida nosotros estamos en condiciones como pueblo de plantear una huelga general por tiempo indefinido? Claro. Porque si no, uno tira consignas muy fuertes, pero quedan flotando en el aire. Sí. Resistir con inteligencia significa eso, para que no queden en el aire. Lo que vayamos haciendo se vaya consolidando. No sé si se entiende. Se entiende perfectamente. Armar un núcleo que esté fuertemente consolidado y que uno no lo ve en este momento, que por ahí es una tarea que nos vamos a abordar en otros programas para ir también invitando a otro actor, ¿no? Y después los dejo hablar a ustedes tranquilamente. Sí. Otro actor que es el actor de la política, porque creo que el actor de la política no está... Los sindicalistas no estuvieron mucho tiempo a la altura de las circunstancias, pero como decía Luis, recién hay que tener en cuenta que en menos de 5 meses de gobierno hubo 2 paros generales. Realmente él hablaba de no es tan poco. Tal cual, eso es algo, mirá, ¿sabes, Gerardo? Hay una cosa que a veces por comentario medio de pasillo o de repente frente a las tesituras aceleracionistas o más filoanarquistas de un izquierdismo más infantil, entre comillas, a veces pasa que se subestima la sabiduría del mundo sindical, ¿no? Y se piensa que no hay un tacto sobre el pasado, un tacto, o sea, como pareciera que manejan pocas variables, y no es así, sobre todo por lo que decía Luis, en la cantidad de variables que maneja. No estamos hablando de números de Excel, de la cuestión histórica, de la densidad, de la cuestión material, ¿no? La memoria también y la solidaridad de esos espacios. Por eso te decía que en función de eso quizás tengamos que volver a sentar en alguna de las charlas y discutir cuál es el rol de la política y de los políticos, porque evidentemente ahí tenemos una carencia terrible en este momento. No hay la posibilidad de ir pensando una alternativa que digas, bueno, por acá va la cosa. Vemos desatados por debajo, como subterfugio, internas. Y bueno, la pregunta es si el pueblo argentino que está sufriendo hambre, porque no es chiste esto, hay gente que está sufriendo hambre. El pueblo argentino que se está limitando de muchísimas maneras en su calidad de vida, que no está pudiendo acceder, necesita de una responsabilidad, ¿no? Necesita de una responsabilidad de aquellos que pensamos, de los comunicadores radiales, de la clase política, para construir un espacio común que unifique esa resistencia de una manera responsable y voy a utilizar, y con cautela. Porque estábamos frente a un enemigo muy poderoso. Cuando hablamos de cautela no hablamos de achicarnos, hablamos de ser responsables en esa resistencia. Y igual la cautela tiene la fuerza, como lo dice un libro de Diego Tatean, hablando de Spinoza, la cautela del salvaje.
El salvaje sabe cuándo es su momento, Claro. pero es cauto, sabe cuándo actuar. Patricio. Sí, a mí personalmente en las preguntas que por lo menos se le hicieron y que, a ver, tampoco soy un optimista, vamos a decirlo así, no en este momento, quizás pude haber sido optimista en otro tiempo, pero hoy ya no, y me parece que las respuestas que dio Luis responden un poco a lo que a mí me pasa también en cierto punto y después está pasando también a mucha gente, ¿no? Podemos decir, pesimismo, estado de pesimismo realmente lo que está ocurriendo, porque ya el hecho justamente de que no haya, a mí lo que me asola no solamente es el futuro, que se ve completamente oscuro en el plano laboral, también el hecho de que no haya posibilidad tampoco de diálogo con este gobierno. Entonces, es como que es una regresión en todos los sentidos en la Argentina, a nivel político y también a nivel económico. Esto que planteas, el extractivismo del siglo XIX, en donde vienen países extranjeros, en el siglo XIX, por ejemplo, era el Reino Unido, que venía aquí a extraer y a llevarse todo. Y estamos ocurriendo lo mismo ahora. Estamos con un gobierno que es pro-británico y que realmente de alguna manera le va a abrir las puertas a ese mundo para que haga exactamente lo mismo. O sea, y lamentablemente hay un discurso que creo que es importante también desmontar. Esto de decir de que fuimos una potencia mundial en aquel tiempo, en el siglo XIX, que no lo fuimos con la generación del 80. Por supuesto que no. No Claro. lo fuimos. Y que con ese discurso ha comprado a muchas personas, muchos seguidores, la verdad, Milei y este gobierno. Y eso me parece que es importante también decirlo. No fuimos nunca una potencia mundial, es una mentira total eso. Fuimos simplemente una colonia y seguimos en cierto punto también lo seguimos siendo. Por eso yo, cuando le planteaba esto de las alternativas, claro, es cierto, no hay una alternativa hoy ni siquiera al mediano plazo para poder realmente combatir lo que está pasando a nivel sistemático y sobre todo en lo que es este sistema capitalista. Pero me parece que es importante esto de crear una alternativa desde lo micro, desde lo chiquito, y después de ahí empezar realmente a que se vaya evolucionando a mayores rasgos. Pero evidentemente es cierto, para eso tendría que cambiar el sistema, tendría que cambiar también la forma de pensar con respecto al valor de cambio, que es muy propio del sistema. Y en lo que a mí saco realmente de positivo de toda la entrevista, de toda la nota, es con qué claridad, con qué pocas palabras realmente supo resumir sintéticamente lo que está ocurriendo y más o menos lo que nosotros en este momento estamos también de alguna manera planteando. Porque me parece que más claro es imposible. Y es importante que tanto aquellos que no lo votaron como aquellos que sí votaron a Milei, al escuchar este programa, de alguna manera se queden con algo. Empiecen realmente a clarificarse algunas cositas que me parece que no tuvieron tan claras, o que creen tenerlas claras cuando lo votaron y cuando lo siguen apoyando, y me parece que ya no sé si realmente es... A ver, el problema no es votarlo, el problema es seguirlo apoyando. Claro. Ahí está el gran problema. Sí, aceptar, digamos, el camino de la deshumanización Claro, que completamente. está proponiendo a nivel valórico. Sí. Yo quería contar una cosa, Gerardo quiere hablar, pero yo no lo quiero voy a entrar al tema bueno. por los tiempos, pero ¿Querés que esperemos? lo dejamos para después, pero Dale. hoy hablamos de un hombre, del hombre del trabajo, de los cuales muchos no escriben su historia, ¿no? El hombre trabajó, ¿quién escribirá su historia? Y esto lo decía en medio de sus versos una canción que quiero que escuchemos, que es El Témpano, porque también habla de por dónde tenemos que lograr esta resistencia con inteligencia. Alas de colibrí. Filosofía para estos tiempos. Wow, qué tema. Muy bien Gerardo, qué brillante. Bueno, estaba pensando en esto que las masas trabajadoras siempre quedan anónimas, ¿no? Parece que no tienen pasado, no tienen futuro, no tienen heráldica, no tienen nada, no tienen herencia, no van quedando en la nada, pero han pasado varias veces que hemos conversado acá y yo les contaba experiencias que he tenido con compañeros trabajando. Yo soy del pensamiento de que el trabajo es un eje ordenador de la vida. No el trabajo en el sentido esclavo o esta cosa de no, tenés que sufrir y pasarla mal, sino el trabajo como un quehacer diario donde de algún modo hay una meditación con lo que uno hace y un encuentro con los compañeros de trabajo, obviamente en condiciones dignas, estamos hablando, ¿no? Si no el estrés nos come, pero siempre les he contado experiencias pequeñas en donde a veces se asoman gestos de solidaridad que son quizás la red que uno puede empezar a tejer cuando, corriéndose el Estado en esta mediación que hablábamos, ¿no? Entre generar un mediano equilibrio,
aunque aclaro, yo soy de la tesitura de que el Estado no es neutral, nunca es, para mí es un aparato de opresión de clase, pero bueno, en esto de que se corre el Estado y nos arroja un estado de naturaleza hobbesiano, donde el hombre es el lobo del hombre, y parece que nosotros los pobres, nos mordemos los tobillos cada uno para sacar un pedacito del otro, y bueno, y nosotros para no entrar en una especie de guerra civil, de odio, de malestar, tener la capacidad de crear solidaridad. Y solo voy a decir que la otra vez fui a un negocio a comprar insumos para nuestro trabajo de agricultura comunitaria que tenemos, y me puse a hablar con el muchacho que me vendía los insumos, y cuando le conté lo que hacía y por qué lo hacía, al momento, sin parecer una persona políticamente comprometida, mostró gestos de solidaridad enormes. Me dijo, para lo que necesite, para esto, para lo otro. Y no es la primera vez que me pasa. Y yo lo estoy viendo mucho eso. Entonces también eso está bueno, visibilizarlo, porque también tiene que ver con el anonimato de lo que los trabajadores hacen. No se dice mucho eso, esa solidaridad. Sí, también hay que tener en cuenta que, a ver, justamente esto del trabajo, y qué buena diferencia que hacías, no el trabajo que te dignifica y no el que te esclaviza. Lo que pasa que, lamentablemente, en la forma que nos han educado con respecto al trabajo, nos han impuesto una conciencia que tiene que ver con que trabajar significa sufrir, o significa realmente ser explotado, o trabajar con un patrón. Yo lo digo por mi experiencia propia, voy a hablar de una mirada un poco muy personal, ¿no? Dale. Pero sí, porque el hecho es el siguiente. Es como que te imponen la idea de que vos tenés que trabajar con un patrón, tenés que trabajar para otros. Yo nunca fui un partidario de esa idea, y lamentablemente cuando lo intenté no funcionó nunca. Te echaron. No, mentira. Sí, o me fui, una de dos, o sea, sí, pero es que lamentablemente no sirvo como para recibir órdenes o para trabajar para otros. Y ahí te volviste libertario. Claro, tenemos un anarquista acá. Entonces, en lo que a mí respecta, creo que es importante crear una nueva conciencia con respecto al trabajo, ¿no? En el hecho de que también se puede trabajar de manera independiente, se puede trabajar colectivamente con otros, sin que realmente haya un patrón o un jefe, y que en donde cada quien también sepa lo que tenga que hacer, ¿no? Esto de decir, bueno, cuál es el rol de cada uno, y que uno ya sepa lo que tiene que realmente hacer, y no que alguien esté diciendo, hace esto, vos hace lo otro. O sea, crear una nueva conciencia de trabajo, que eso es lo que nos cuesta muchísimo. Como también crear una nueva conciencia de trabajo con respecto también a la economía, con respecto al dinero, esta diosificación también que nos han impuesto, ¿no? De que el dinero vale, que uno vale por lo que tiene y por lo que posee, cuando en verdad, y también de alguna manera esa postura de que te imponen de que vos valés por lo que tenés, te lleva también a la esclavización, te lleva a la alienación en el trabajo, te lleva a decir, porque claro, si a mí me preguntas, ¿gano más trabajando para un patrón gano más trabajando para un patrón o trabajando de manera independiente o con otros? Y si trabajara para un patrón ganaría mucho más seguramente, pero ¿a qué costo? Al costo realmente de vivir oprimido, de vivir amargado, trabajando de algo que no me gusta, y eso es lo que le pasa a mucha gente también. Eso es lo que le pasa a los asalariados, es lo que le pasa justamente a los que están ocultos, a los que están en el anonimato, porque esa gente justamente está en el anonimato. Y esto también tiene mucho que ver con la historia que también nos han enseñado. Yo estudié profesor de historia, y la historia que te enseñan es la historia oficial, es la historia siempre de los ricos, es la historia de los que realmente fueron, no sé, vamos a decir de alguna manera, o sea, es como que, volvemos a esto, la gente que justamente no llegó, que el capitalismo no llegó a esa forma de vida, ¿no? A los aymaras, a los mayas, parece que eso no existieron, los indios no existieron, nada de eso, todo quedó en el anonimato, todo quedó tapado y ocultado. Sí, el trabajo y el trabajo colectivo, de los trabajo, afroamericanos, ¿no? Claro, y ese trabajo oculto, y ese trabajo independiente, colectivo, también está en el ocultismo, también está tapado. Y parece que hay una única forma de cómo trabajar. ¿Sabes? Solo un paréntesis. Lo veo mucho en esta idea de que los excluidos no trabajan. Claro. ¿Viste? No trabajás 8 horas diarias, no trabajás. Sos un vago, un parásito. Y si sos pobre es porque no trabajás. Claro, todo eso es una invisibilización. Sí, fuerte. Sí. Yo creo que tenemos que acá lo tengo a Valentín, que es como la voz ahí. Es el patrón, que diga la verdad. Ya está, vamos a expropiar todo, chao. Como para ir terminando y cerrando, yo decía que tenemos que dejar de ver el trabajo como una actividad por la cual solamente se recibe un salario para poner en
el centro en la cuestión a las personas y asegurarles una protección que no solo prevea la situación de desempleo, que es una realidad con la cual nos vamos a encontrar más cada día en este momento, sino la formación permanente de esas personas para su capacitación, las tareas de cuidado, que es otra forma de empezar a revalorizar el valor y que han sido tan importantes en el momento de la pandemia. Si no hubiésemos tenido personas dedicadas a la tarea del cuidado, que lo hubo en muchos sectores, y yo quiero reivindicar acá a las compañeras de los comedores populares, que suplieron la situación de esa realidad en el momento, siguieron repartiendo su vianda casa por casa, y en ese momento se le decía trabajadoras esenciales por su tarea de cuidado. Después pasaron a ser planeras, choripaneras, que cobraban un sueldo de arriba, vagas, vayan a trabajar, como estamos viviendo en la crueldad de hoy. Yo creo que no tenemos que olvidar lo que hace una compañera de ese sector cada día para revalorizar el trabajo real. El trabajo de cuidado y el trabajo comunitario son dos valores que en la línea de lo que decía Patricio nosotros tenemos que recuperar. Imprescindibles. Imprescindibles. Y en ese sentido bajo a la realidad esto, y si hay algún concejal que no creo que nos esté escuchando, hay una ordenanza que hemos presentado con las organizaciones sociales para declarar las trabajadoras esenciales a estas compañeras y que puedan acceder a determinados beneficios como el traslado gratuito del transporte público y otras realidades en esa tarea cotidiana que realizan. Y la ordenanza no ha sido aprobada, así que pasó de comisión a comisión, y cuando se aprueba con tanta facilidad, a veces créditos expulgan a los sectores empresariales, o un contrato de basura como el que se aprobó en esta sociedad, en esta democracia y en esta ordenanza de Necochea, que fue gravísimo. Frente a esta realidad de las compañeras trabajadoras comunitarias que quiero reivindicar un día como hoy, que hoy estuvieron en la plaza presente, hicieron paro, acompañaron el paro de las organizaciones, pero a la vez sabían que también su tarea era volver a su casa y seguir imaginando cómo mañana le van a dar de comer a esas familias que se acercan frente a un gobierno que cada vez alimenta menos estos comedores, sino que busca su destrucción. Bueno, un cierre para ustedes dos cortitos y quiero recomendar que lo escuchen a Arturo, que vuelve a la radio en Bajo la Superficie, después de nosotros, así le gano un poco a Valentín, porque si no me está mirando por ahí. Nos mira mal. Bueno, a falta de un minuto, yo voy a tomar medio minuto y el otro medio minuto se lo dejo a Estanislao, ¿no? Por supuesto. Pero en lo que a mí respecta, para finalizar, es el hecho justamente de que volver a esto, ¿no? El tema de lo importante, te hace hincapié en el trabajo colectivo y también común, y empezar a, de alguna manera, desquebrajar esas ideas y esa educación que también nos han dado, ¿no? Creo que es importante apuntar también el tema de la cultura y la educación, para empezar a forjar y a crear otras formas de cómo realmente vivir, porque me parece que es importante para mí el cambio de un modo de vida, sinceramente. De lo contrario, mientras sigamos en esta forma de vida en la que vivimos, yo me sumo a lo que dice Luis, ¿no? A ese pesimismo o a ese futuro que para mí es completamente oscuro en el plano laboral aquí en Argentina y me parece que también en muchas partes del mundo. Bueno, yo me despido diciendo que hoy es el día de la victoria, así que gloria a los caídos soviéticos, primero. Segundo, decir, tratémonos con amor, seamos solidarios entre nosotros.